Ha llegado el momento de un vídeo que esperabais muchos. Vamos a analizar las cuentas del Real Madrid. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues oye, igual que la otra vez con las cuentas del Barcelona, vuelvo a abusar de Javier García para que nos haga un análisis de las cuentas del Madrid, ¿no? Ya sabéis, Javier no es un futbolero, no es una persona que vaya a dejarse llevar ni mucho menos por los colores, ¿no? Por sus filias o fobias. Es un experto financiero que la verdad es que nos hizo una disección perfecta de las cuentas del Barcelona este año y también el año pasado. Y bueno, y ahora vamos a charlar un poco sobre las cuentas del Madrid, qué puntos hay más positivos, qué otros puntos pueden generar más dudas e insisto, ¿no? El mejor me parece Javier para hacer este trabajo. Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presencia aquí de nuevo. Muy buenos días, ¿cómo estás? La, Encantado de volver a estar aquí. la verdad que te lo agradezco, sé que estás muy liado y bueno, el otro día te las mandé las cuentas y me dijiste, bueno, dame unos días, les echo un buen vistazo y las comentamos, ¿no? Como hicimos con las del Barça. Bueno, los titulares todo el mundo lo sabe, el Madrid tiene un beneficio, creo que son de 12 millones o casi 12 millones de euros. El Madrid ha aumentado los ingresos, tiene el tema del estadio, pero bueno, con Javier no nos quedamos en esas cosas que todo el mundo sabe, sino que tratamos de profundizar un poco más. Y bueno, casi quiero que marques tú un poco el guión del vídeo. Si se me ocurre alguna pregunta te la iré haciendo. Pero bueno, ¿qué aspectos te parecen más reseñables sobre las cuentas del Madrid? Bueno, efectivamente, Ramón, sí que es cierto que la otra vez cuando hemos hecho la comparativa entre Madrid y Barça y después hemos hecho el análisis del Barcelona, pues bueno, se veían cosas interesantes respecto a las cuentas del Madrid. Son cuentas muy diferentes a las del Barcelona en muchos aspectos, sobre todo desde una perspectiva financiera, de solvencia, de capacidad, ¿no? Entonces, bueno, hoy que te pedí ese tiempo porque quería analizar con un poco de detalle algunos aspectos de la contabilidad, pues para no dejarse engañar también, es muy importante no solamente quedarse o con los resultados o con la facturación o con... normalmente detrás de ciertos parámetros contables siempre hay operaciones, ¿no? Que te pueden desvirtuar absolutamente el resultado de una empresa, ¿no? Entonces, déjame que te vaya a ir destripando un poquito algunas cosas. Mira, yo creo que el mejor comparable, un poco para saber si el Madrid está recuperando o no los niveles de ingresos y de actividad es el 2019, que es cuando el estadio, pues, bueno, pues ya podrías tener un comparable sin COVID. Entonces, me he fijado mucho en la comparativa 19-23 para ver algunas cosas. Por ejemplo, es cierto que el Madrid está recuperando claramente el nivel de ingresos, es decir, Madrid ha cerrado este año con casi 804,5 millones de euros. Esos son casi 50 millones más que en el año 19. Si vamos a las tripas de dónde vienen esos ingresos, hay claramente un aspecto que el Madrid está mejorando de forma muy potente. ¿Recuerdas que siempre hemos hablado que el Barcelona le ganaba al Madrid en capacidad para generar marketing históricamente? O Sí, sea, sí. tenía una capacidad muy importante el Barcelona para generar ese marketing. La verdad que el Madrid aquí ha pegado un salto importante. Hay que tener en cuenta que el Madrid hoy factura 35 millones de euros más por marketing que en el 19. Eso significa básicamente romper la barrera de los 300, casi 30 millones de euros. Yo creo que es un dato histórico en el caso del Madrid y es muy importante. Y luego es cierto que todavía no ha podido recuperar, porque bueno, todo el estadio no está en condiciones. O sea, todavía el Madrid tiene un margen para recuperar unos 21 o 22 millones de euros más respecto al 19 en el momento que la gente vaya acudiendo al estadio. Porque luego el siguiente gran hito que ha conseguido el Madrid es mejorar los ingresos cada vez que hace amistosos, las retransmisiones, o sea, ha mejorado en todas las partidas y lo único que todavía no tiene, porque físicamente no puede recuperarse todavía por el estadio, es la partida realmente de los socios, ¿vale? Bundín, porfa. Sí. En este sentido, creo que todavía el Madrid tiene capacidad de mejora todavía para mejorar los ingresos vía socios y abonados, ¿vale? Por lo tanto, creo que todavía puede mejorar las cuentas un poquito más. Y bueno, en ese sentido veo que
que Madrid mantiene esa tendencia, ¿vale? Sin embargo, luego hay una cosa importante que debemos de tener en cuenta, que es, ¿qué pasaría? Bueno, ahí luego tenemos otro tipo de gastos. O sea, cuando uno analiza la contabilidad de una empresa, tiene que tener en cuenta la diferencia entre la actividad ordinaria y la actividad extraordinaria, ¿vale? Claro, claro. Ordinaria es, pues, realmente tu flujo de ingresos actual y previsto, ¿no? O sea, tus actividades normales. Entonces, si nosotros cogemos y decimos, bueno, ¿cuánto va o cuánto ha gastado el Madrid en jugadores, cuánto ha jugado en otros gastos, etcétera, etcétera? Tú lo que observas es que realmente el Madrid, respecto al año pasado, respecto al ejercicio anterior, sí que es cierto que ha conseguido reducir un 13% sus gastos en jugadores, ha conseguido ser un 10% más barato en otro tipo de gastos, ¿vale? Y ha conseguido, por ejemplo, tener mm, unas amortizaciones muchísimo más acomodadas que el año pasado. Eso solamente, o sea, esa eficiencia en gastos, bueno, se puede ver que ha reducido primas, ha reducido gastos, ha reducido ese tipo de cosas, eso ya en sí mismo le ha ayudado a mejorar un poco el resultado, ¿vale? O sea, una mejora de ingresos y una mejora en la eficiencia de gastos te permite tener un mejor resultado. Sí, Pero si nosotros, Madrid tiene resultados extraordinarios o apuntes contables extraordinarios por importe de 85 millones de euros, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos eso, el año pasado, acordaros que hablamos cuando había generado ese ingreso por la operación del estadio de 300 millones de euros, que le había ayudado muchísimo a sortear las cuentas y a meterle liquidez. Bueno, pues este año tiene todavía 85 millones de euros, que en este caso tiene que ver con plusvalías con jugadores, que ha arreglado parte de las cuentas. Es decir, si nosotros cogiéramos la actividad ordinaria del Madrid sin resultados extraordinarios, el Madrid todavía perdería 73 millones de euros a nivel de actividad deportiva, por así decirlo, ¿vale? sí, Esto, sí, actividad ordinaria. eso es. Esto es una mejora sustancial, ¿eh? El año pasado, recordar, si no hubiera sido por la actividad del campo, hubiera perdido 300 millones, es decir, que ha reducido eso en un 75%. Recordar también que el Barcelona le pasa lo mismo, pero de una forma mucho más grave también. Es decir, la actividad del fútbol en sí misma, si no hay otra actividad adicional, que es el discurso que estamos llevando últimamente, bueno, pues es una actividad con una rentabilidad relativamente escasa, porque gran parte de los ingresos se lo llevan lo que tú tienes que Los pagar a los jugadores. jugadores, ¿no? Y luego tú tienes que moverlo. Por lo tanto, esos 12 millones de euros de beneficio se podrían haber acabado en 73 millones de pérdidas si no hubieran 85 millones de una actividad extraordinaria como son plusvalías o unos ajustes que se llama por exceso de provisiones. Es decir, cuando tú has provisionado gasto y luego al final no te lo gastas, pues eso te permite generar unos ingresos, ¿vale? Claro. Entonces, eso es cierto que en el pensar que esto todavía, la actividad de mejora, si nosotros comparamos el 19 con el 23, pues bueno, la actividad del Madrid en el 19 perdía 14 millones de forma ordinaria, ahora pierde 73, pero también es cierto que el estadio tiene ese margen para mejorar en 20, 22 millones de euros todavía los ingresos, ¿vale? Pero hay una cosa que me gustaría decir aquí, y creo que todavía no se ha Bueno, aquí dicho. te hago una matización. Claro, Javier está comparando con respecto a 2019, que son las últimas cuentas, digamos, en las que no había influencia del COVID y por lo tanto de los ingresos por estadio. El Madrid presupuesta para el año en el que ya estamos doblar los ingresos del estadio directamente, pero precisamente por las obras del Bernabéu, por los nuevos ingresos que se van a generar. O sea, es decir, el Madrid tiene un margen de mejora todavía sobre el punto cero, ¿no? Sobre antes de la pandemia, pero tiene un margen de mejora sobre sí mismo, porque lógicamente el estadio ya se va a explotar al 100%, va a haber plena ocupación, no como ha habido hasta ahora por culpa de las obras, y lógicamente el Madrid deposita mucha confianza en los ingresos que vaya a generar el estadio a futuro. Sí, bueno, de hecho, creo que esta es la gran esencia que tiene el Real Madrid, es que ha convertido
ha creado negocios adicionales que le van a permitir sistemáticamente generar ingresos a, realmente al club, y esto realmente vamos a ir viéndolo contablemente en el 24, en el 25, con a medida que esto se vaya ejecutando, el Madrid va a depender menos o va a poder financiar más o mejor su actividad deportiva gracias a negocios paralelos, ¿vale? De hecho, hay una cosa que se está diciendo poco, y es que por primera vez el Madrid tiene resultados financieros positivos, ¿vale? Que también le arreglan las cuentas este El año. resultado. De hecho, para que os deis cuenta, el año pasado pues, tenía un resultado financiero negativo de 3 millones. Este año lo tiene positivo. O sea, el Madrid siempre tiene activos financieros que le están generando rentabilidad, pero también tiene que pagar intereses, como sabéis, pues por el campo, por una cosa, por la otra. La diferencia entre los gastos y los ingresos financieros, pues normalmente siempre suele ser negativo. Este año es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque hay una cosa muy importante que creo que es un titular interesante, y es que cuando se van ejecutando obras que son muy, muy largas en el tiempo, imagínate la ejecución del estadio, que además implica un préstamo que ya le hemos hablado, de muchos años, a un tipo de interés que tú vas... recuerda, Ramón, que lo hemos hablado, cuando estas obras son tan complejas puede haber desviaciones de Sí, tiempos, puede haber desviaciones de costes. Una forma que se suele hacer es que tú negocias y contabilizas el proyecto al inicio, y una vez que tú vas ejecutando las pequeñas partidas o las pequeñas o las grandes partidas de esos proyectos, cuando tú haces los números al principio, cuando la contabilidad te obliga a meter un coste financiero estimado, ¿no? ¿Cuánto te va a sí, costar financiar esta broma, ¿no? Entonces tú juegas a meter un coste medio estimado. ¿Qué ocurre? Que a medida que tú vas ejecutando, si tú te retrasas, normalmente, imagínate la típica obra que tú pagas por 10 y al final acabas pagando 12, o en vez de llevarte 10 meses, acaba llevándote 16, ¿no? sí. Eh, si te pasas de 10 a 16 meses, acabas pagando más intereses, por lo tanto, tienes que aumentar tu partida de gastos financieros. Pero si realmente tú tenías pensado hacerlo en 10 y lo has hecho en 9, o tú tenías pensado gastarte 10 y has gastado 8, si tú ya has imputado contablemente que te vas a gastar 10, pero luego te gastas 8, puedes generar unos ingresos de 2, ¿no? Porque realmente Sí. no te los has gastado. Bueno, la broma es que el Madrid ha conseguido ser eficiente en esta ejecución del estadio, de tal manera que este año le ha metido 30 millones de euros. A ver, lo tengo por aquí, un momento. Eso es Aproximadamente muy unos... importante. Es muy Sí, importante. Eso porque, sí, sí, sí. De porque hecho, es crítico, sí, ¿eh? es crítico porque el Madrid precisamente va a pedir un tercer crédito. Una de las una de las justificaciones de ese tercer crédito es sobrecostes provocados por la inflación, precio de materiales, bueno, ese tipo de cosas. Pero sobre la previsión inicial del Madrid, lo que nos está diciendo Javier es que el Madrid, por lo menos lo que ha ejecutado hasta ahora, que es una gran parte del proyecto, lógicamente, lo ha hecho de una manera más eficiente de lo que previó en su momento que iba a hacerlo. De hecho, solo esa eficiencia de este año le generó ingresos extra contables casi de 18 millones de euros. Esto es muy difícil, ¿vale? En proyectos muy grandes, es decir, tienes que tener en unos proyectos tan complejos es más fácil que se te desvíen, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se observa es que la imputación y la amortización de parte de la obra que van haciéndola, la están haciendo en tiempo y en costes incluso más eficientes, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante, porque eso mismo, esos 17 millones de euros arreglan gran parte también de los problemas de la contabilidad del Madrid, ¿eh? Porque imaginaros que son 17 millones de ingresos en una empresa que genera un club que genera 11 millones, 12 millones de beneficio. Imagínate si le quitas Sí, sí, esos sí, 10. sí, 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 sí. Entonces, es importante porque esto lo permite, bueno, esto es algo que viene de las normas contables internacionales, que a ti te obligan a imputar todos los gastos que te va a costar la fiesta antes de que empiece, y luego si hay desviaciones tienes que ir ajustando. Entonces, esto es importante porque eso yo creo que para el Madrid es una forma frente a los financieros, o sea, frente a los que financian esto, es una forma de decir que, bueno, que sabe ejecutar obras complejas, realmente. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Luego, por otro lado,
hay más titulares, ¿no? Pues, hay titulares interesantes. Por ejemplo, hay que pensar, hay un dato que a mí me gusta especialmente, es decir, cuánta capacidad de generación de ingresos tiene un club eh, por cada euro que se gasta en un jugador, por ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí todavía el Madrid no está perdiendo eficiencia o productividad de los jugadores respecto al 19. Es decir, tú en el 19, cuando el Madrid gastaba 1 euro en un jugador, más o menos le sacaba 1,92 € de ingresos, ¿vale? Esto ha caído mucho en el 22, solamente 1,39, imaginaros, y Sí, ahora es sí, sí. 1,78, es decir, está cerca de lo que tenían en el 19, pero todavía no. Fundamentalmente es porque, claro, tú tienes que pagar a los jugadores lo que tienes que pagar, pero, claro, si no tienes un estadio al 100% y no tienes capacidad para generar ingresos, pues bueno, esos ingresos se te van en gastos, ¿no? Pero la productividad de los jugadores todavía tienen un margen de mejora. Y luego, por otro lado, el Madrid, cada vez que gastaba 1 euro en otros gastos de explotación, yo que sé, en alquileres, en oficina, lo que sea, le sacaba 3,5 € en el 19 y este año todavía está en 3 euros. Es decir, todavía el Madrid, también es cierto que por la ejecución de las obras hay gastos que también que hay muchos más, ¿no? Pero que todavía tiene margen para ser más eficiente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí que veo que el Madrid va convergiendo a los niveles del 19, pero todavía tiene márgenes de mejora para tener unas cuentas aún más sólidas. Para que nos hagamos una idea, cuando estábamos hablando de las cuentas del Barcelona y decíamos que tenía un patrimonio neto negativo, es decir, que tenías a efectos de una pyme, de una empresa pequeña o una empresa cualquiera del IBEX que esté cotizando, pues el Barcelona decíamos que estaba en una situación de quiebra técnica, es decir, que tú Sí, tienes unos pasivos que son muy superiores a todos los activos que tú tienes, entonces eso hace que tú estés en negativo, eso hace que la única forma de resolver esto pues sea a través del capital, acuérdate que estuvimos hablando, porque no hay otras soluciones, mucho más fácil. En el caso del Madrid no es así, en el caso del Madrid tiene casi 560 millones de euros de patrimonio neto positivo, es decir, el Madrid si pagase todas las deudas que tiene, tendría activos casi 560 millones por encima de todo lo que debe, ¿no? Incluido el estadio, incluido todo, a valor contable, que normalmente ese tipo de valores están muy por encima. sí, Entonces, la situación del Madrid de cara a pedir más deuda o de cara a endeudarse más es una situación de mucha estabilidad financiera. Sí que es cierto que este año en la ejecución de obras, pues la deuda del Madrid pues, ha crecido de forma exponencial. Es decir, si en el año 19 el Madrid tenía 175 millones de euros de deuda, este año tiene 1.200. O sea, ostras, claro. se ha pegado un... Pero claro, de esos 1.200 hay que pensar que casi 900 son a largo plazo, de esos 900 son para el club, o sea, perdón, para el estadio. Al estadio. Parte de esos 900 los ha recuperado como activos vendiendo los derechos de lo que va a pasar una parte de los derechos de lo que va a pasar en el estadio, pero se quedaron con la deuda, lo cual les permitió tener caja. Y luego este año ha crecido un poquito la deuda a corto plazo, básicamente para los pagos que están haciendo. Pero vamos, a nivel de deuda sobre el nivel de activo, pues está en un nivel muy razonable, está en el 52%, es decir, que todavía tiene el 50% del activo financiado con dinero propio, ¿vale? Por así decirlo, con dinero que Sí, se genera, lo cual es relativamente importante, sobre todo porque el Madrid está recuperando niveles de activo intangible, es decir, niveles de activo como jugadores, los tiene por encima del año 19. Es decir, en el año 19 tenía jugadores activados por 315 millones, este año por 352. Es decir, sí, ya está recuperando. El año pasado tenía bastante menos, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte bien. Por otro lado, lo que se observa es que el hecho de que haya tenido que enfrentarse a pagos del estadio y a pagos de fichajes y tal, pues este año ha tenido que comerse 520 millones de la caja. El año pasado el Madrid casi tenía 775 millones de euros en su cuenta corriente. Este año va a acabar con 250 aproximadamente, es decir, 500 millones menos. Fundamentalmente es porque tuvo que abordar
los pagos de parte de los pagos del estadio, ¿vale? De hecho, ha invertido este año entre jugadores y estadio 337 millones Sí, de euros. Es una sí, sí, sí. auténtica barbaridad, ¿vale? Entonces, eso todo lo ha conseguido financiar con las operaciones que hizo en el 22, y eso lo que nos permite es decir, que por un lado el Madrid tiene 100 millones de euros más en la caja que en el 19 a día de hoy, es decir, todavía tiene una solvencia fuerte, pero tiene que empezar ya a que el estadio en el 24 pues ya se empiecen a hacer ciertas actividades que le permitan al Madrid ir generando esos ingresos, ¿no? Recuerda que yo había hecho una estimación, sí, cierto es que la información es un poco que no es accesible, ¿vale? Estos Sí, datos, pero cuando el estadio empieza a funcionar con el tema de los conciertos, que ya están funcionando, o sea, ya se están vendiendo, ya se están movilizando, y cuando el Madrid empiece a funcionar con el estadio, el Madrid va a poder generar aproximadamente unos 100 millones de caja neta todos los años en un negocio nuevo que no tenía, ¿vale? Entonces, eso va a permitirle ir pagando no solamente la deuda, sino ir generando todavía más activos en la compañía, ¿no? Y esa parte me claro. gusta. Claro, claro, o sea, por simplificarlo muchísimo, evidentemente, pero si tú generas 100 millones de caja neta por una actividad que no tiene nada que ver con el fútbol, básicamente te puedes comprar pues, un jugador importante cada año si quisieses simplificarlo de esa manera, sin necesidad de financiarlo de otra manera, ¿no? Te estaría financiando, digamos que, un negocio que es paralelo al del fútbol y evidentemente es muy importante porque tú nos comentabas hace un año, cuando comentamos las cuentas del Madrid, decía Ramón, no sé si se llama Mbappé, no sé si se llama Haaland, como sea, pero el Madrid necesita un impulso, ¿no? En forma de activo deportivo para meterle un, bueno, un electroshock, ¿no? A esas cuentas. El Madrid ha fichado a Haaland en este ejercicio, o sea, creo que el fichaje pertenece al ejercicio pasado, pero digamos que empieza esta temporada. Bueno, a nivel de marketing, a nivel del valor del jugador, pues es un fichaje muy importante. Pero tú explicabas muy bien cómo ese tipo de fichajes, que siempre Florentino ha considerado estratégicos, ¿no? Jugadores de inversión, como dice él, dinamizan, ¿no? Muchas veces la actividad de un club, porque, claro, te va a apoyar, por supuesto, en la actividad no deportiva, que el estadio se explote todavía más, que se maximicen los ingresos, pero también la deportiva, ¿no? Esos jugadores son los que te acercan más a generar ese euro 90 que generabas antes o esos 2 euros incluso por cada euro invertido, ¿no? Porque son jugadores que te acercan muchos contratos, lógicamente. Eso es absolutamente crítico y se observa muy bien en el Barcelona cuando se marcha Messi, lo que le pasó en el mundo del marketing. O sea, los jugadores no solamente aportan resultados, los resultados obviamente son importantísimos de cara a generar ingresos de retransmisiones, de derechos deportivos, etcétera, etcétera, pero luego te genera ese ecosistema de marketing global. Hay que pensar que estos clubs son globales, tienen mucha gente comprando muchas cosas en marketing. Por lo tanto, la clave no es cuánto cuesta una persona con talento, la clave es qué te aporta ese talento desde una perspectiva financiera. Entonces, si te parece, decía un profesor mío, dice, si te parece caro el talento, prueba con la mediocridad, ya verás lo que te cuesta. Claro. La mediocridad es mucho más cara que el talento, ¿no? Mm. Entonces, a veces no hay que mirar las cosas por cuánto estás pagando por ellas, sino cómo es la forma de rentabilizarla. Entonces, colocar al club en un escaparate mundial de excelencia y que te permita no solamente ampliar esas ventas, que fíjate cómo está mejorando ya, no sé si el acuerdo de Providence también ayuda muchísimo. Es decir, lo que creo que está haciendo muy bien el Madrid es apalancarse tanto en la gestión del estadio como en la gestión del marketing, en grandes jugadores, en el sentido de grandes jugadores financieros especializados en estos mercados, y puede optimizar cada euro que está pagando a un jugador de verdad deportivo, cómo lo puede rentabilizar, ¿no? Pues trayendo conciertos, pues ayudando. O sea que al final esa mentalidad de Florentino en el fondo sí que se nota en las cuentas, porque al final tú lo que estás haciendo es que te podrías ahorrar 100 millones de euros en un año en un jugador, o en un jugador o en los jugadores que sean, pero la pregunta es, ¿cuánto merma esto tus finanzas? Posiblemente te sea más caro ahorrarte 100 millones que invertir 100 millones. Depende, ¿no? Claro. Y yo creo que hay que mirarlo todo, y esto es un error muy habitual a veces desde una perspectiva financiera que no solemos
tener en cuenta la diferencia entre gasto e inversión. Es decir, pensamos que esto es caro o es barato. Bueno, pues depende. O sea, cuánto genera y cómo genera y por qué genera, ¿no? Y qué te está permitiendo a ti desde una perspectiva de ingresos y de gastos. Entonces, yo creo que ahora mismo el fútbol, en esta rivalidad global que lo hemos hablado y que, bueno, pues que están empezando a entrar, que si en Estados Unidos, que si en Asia, que si en esta competencia por el talento de los mejores deportistas y que esto está haciendo realmente que haya una inflación de precios, ya lo ves qué fichajes, qué precios hay por ahí, ¿no? ¿Cuál es la clave? Pues tener un club que como marca sea tan sumamente importante que el mejor talento quiera venir a jugar contigo. Claro. Eso se consigue como cualquier empresa cuando tú demuestras al mundo que tratas de ser el mejor, ¿no? Y que encima tengas un equipo de gestión que es capaz de invertir bien, de forma eficiente, financieramente estable, sin grandes estridencias, con solvencia financiera de cara a los grandes inversores, fondos especializados. Eso es un mix de todo que te permite la combinación de gestión, talento, marketing global. En realidad son muchas piezas. Si lo piensas bien, es una profesionalización absoluta de unas piezas. No solamente es llegar un domingo y jugar un partido, es todo lo que significa todo eso, ¿no? Yo cada vez que, ya sabes que no sé de fútbol, pero por ejemplo en el mundo financiero esto es clave, ¿no? O sea, tener empresas con la marca suficiente para que los mejores quieran venir a jugar contigo, eso te hace ser una máquina de generar dinero a través de la productividad, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una reflexión importante, ¿no? Y ya por terminar, si tuvieses que hacer una valoración de las cuentas, bueno, de lo que se proyecta, ¿no? De esas cuentas también a futuro, ¿sigues viendo la solvencia que veías los últimos años en el Madrid o has visto alarmas que dices, bueno, ojo aquí, que a lo mejor el año que viene no estamos en lo mismo? No, el Madrid tiene la suerte, yo creo que hay una cosa que me gusta especialmente de las compañías, que es que son compañías que a veces no te dan sorpresas, ¿no? O sea, no hay sorpresas en las cuentas. Eh, Era estimable que tenían que gastar una cantidad importante en los pagos de este año, por lo tanto es normal que la caja tenía que bajar. Era estimable, ya se decía en las cuentas del 21, lógicamente el dinero lo pides para pagarlo, entonces, o sea, tienes que Claro. pagar las obras, entonces ya hay que pagar a los proveedores y hay que pagar todo esto. Entonces, no hay ningún problema, entre comillas, nada raro. Veo que mejora muchísimo las pérdidas del ordinario, es decir, van recuperando los ingresos, van cumpliendo, yo creo que la estrategia. Yo creo que las siguientes cuentas de los próximos años, a medida que el estadio vaya funcionando como está previsto, creo que veremos todavía cuentas mucho más solventes del Madrid. No le veo nada raro, veo que ha bajado la caja, pero tienen caja, un colchón fuerte. Creo que tienen solvencia financiera fuerte, están en patrimonio neto positivo muy sólido. Yo creo que tienen buenas negociaciones con los proveedores financieros, tanto fondos de inversión como banca. La verdad que no le veo nada que pueda asustar desde una perspectiva financiera, la verdad. Pues oye, Javier, muchísimas gracias por este análisis, que además lo hemos hecho en día festivo, así que te lo agradezco especialmente. Y nada, te mando un fuerte abrazo y bueno, cuando vayan saliendo estos temas económicos, ya sabes que eres mi consultor en ese sentido de cabecera. Así que muchísimas gracias. Yo sí puedo aportar lo que sea. Un abrazo, Ramón. Un fuerte abrazo. Hasta luego.